Dios te bendiga en esta hora. Soy Abraham Caballero y estamos compartiendo la palabra del Señor durante la semana en Casa de Alabanza, tanto en Obregón como en Mazatlán. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y en esta ocasión me tocó la bendición de compartir con ustedes un mensaje que habla acerca de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en esta semana, o la semana mayor que normalmente conocemos. Em, el día de hoy quiero platicar contigo acerca de una historia donde se muestra la agonía que vivió nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Aquí es donde el Señor está librando una batalla definitiva contra el pecado, y por alguna razón, pues esta batalla se presenta en dos lugares. Primero que nada en el huerto del Getsemaní, que es donde podemos ver que fue donde el Señor Jesucristo tomó la decisión de ir a la cruz. Y por otro lado tenemos el Gólgota o el Calvario, donde fue donde ahí nuestro Señor Jesucristo materializó toda, todo este plan hermoso para la redención de la humanidad. Todo este plan donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron para que la humanidad pudiera tener una relación con Dios nuevamente. Y me gustaría compartir contigo este mensaje. Quiero ser breve, pero muy conciso sobre la importancia de este mensaje, sobre qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo viviendo estas últimas horas ya, porque a partir de aquí ya empezaba pues su sufrimiento, ¿no? En esta vida. Y me gustaría que me acompañaras por favor al libro de Marcos capítulo 14, versículo 32. Repito, estamos viendo el libro de Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice la palabra del Señor: Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así vamos a estar leyendo en esta hora. Y pues hermanos, me gustaría iniciar aquí este mensaje haciendo una alusión sobre el huerto de Getsemaní. Eh, Aquí el Getsemaní podemos ver que fue un lugar donde muchas veces el Señor Jesucristo se sentaba con sus discípulos para estar aparte de las multitudes. Era como su lugar de reunión donde solamente ellos estaban ahí concentrados, aprendiendo del Señor Jesucristo. Era un lugar donde podían tener una enseñanza privada con los discípulos. Entonces, este lugar los discípulos lo conocían muy bien. Entonces, por alguna razón, pues este lugar eh, fue de bendición para los discípulos, pero tristemente se iba a convertir en un escenario terrible donde se iba a materializar la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Y como podemos ver en el verso 32, dice: Vinieron pues a un lugar que se llama el Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El Señor Jesucristo estaba empezando un proceso donde pues él estaba viendo todo lo que iba a suceder. Él ya sabía lo que iba a suceder más adelante. Pero ¿cómo iba a enfrentar nuestro Señor Jesucristo este duro proceso? ¿Cómo lo iba a hacer? Nosotros como humanos, cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, lo primero que pensamos es: necesito un respiro, y nos alejamos y queremos tener nuestro espacio para tomar, pues vaya, un respiro, como decimos, ¿no? Pero la respuesta, o bueno, lo que aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo es
que cualquier proceso que nosotros vivamos como humanos, lo primero que debemos de hacer es ir a Dios en oración. Y era aquí algo bien importante, como nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo actuó de una manera diferente a lo que nosotros comúnmente lo hacemos. Nuestro Señor Jesucristo iba a enfrentar esas dificultades, pues orando a Dios, teniendo una comunión con nuestro Padre. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo nos indicó, vaya, esa solución. Y la podemos ver en Santiago capítulo 5 versículo 13, donde dice: ¿está entre vosotros, alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces, esta frase de sentados aquí, entre tanto que yo oro, es bien importante que como creyentes nosotros la tomemos con nosotros y la practiquemos. Si estamos afligidos, que hagamos oración. Él es nuestro respaldo, es quien nos consuela. Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la oración. Y continúa la historia diciendo: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aquí hay algo que quiero señalar que es muy importante. Jesús, aunque parecía que estaba orando solo, invitó a estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿por qué ellos tres? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no a los otros discípulos que estaban con Jesús? Bueno, yo creo que aquí es algo que era un propósito de Dios en la vida de estos discípulos, de Pedro, de Jacobo y de Juan, ya que estos mismos discípulos habían sido testigos de la transfiguración del Señor y de la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a Marcos 9:12 y ahí es donde podemos ver esta historia de la transfiguración. La Biblia nos habla en el capítulo 9 de Marcos, versículo 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, mostró su gloria. Dice la palabra de Dios que hubo una voz del cielo que les decía que Él era el Hijo de Dios. Entonces, también estos mismos tres discípulos vivieron en carne propia la resurrección de la hija de Jairo. Si nos vamos un poquito hacia atrás del capítulo del libro de Marcos, en el capítulo 5 nos habla acerca de esta historia donde la resurrección de la hija de Jairo, esos tres discípulos estaban ahí. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículo 37 al 43. Y me gustaría hacer referencia únicamente para hablar sobre el propósito que Dios tuvo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí podemos ver que estos discípulos vieron la resurrección de esa niña. Entonces, resumiendo, podemos ver en este pasaje de Marcos 14 tres procesos, o bueno, estos discípulos fueron testigos de tres procesos. Primero, la transfiguración del Señor Jesús, cuando se les presentó a los discípulos, también de la resurrección de la hija de Jairo, y ellos estaban viviendo también en carne propia la agonía del Señor Jesucristo en el Getsemaní. Entonces aquí podemos ver que ellos son parte clave en la vida del Señor Jesucristo, ya que estuvieron en su agonía, en su resurrección y en su gloria. Entonces,
Eso es algo que a mí me llamaba la atención de Pedro, Jacobo y Juan, de por qué solamente a ellos invitó. Pero dice la palabra del Señor aquí en el verso, nos regresamos al pasaje del capítulo 14, donde dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó a orar, eh, podemos ver que él estaba en un estado de extremo dolor, un estado donde la angustia ya no era bastante, era mucha, era grande, para que él en su espíritu se comenzara a entristecer y angustiarse. Podemos ver el estado del cual nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento, por lo que estaba pasando. Me imagino yo que cuando nosotros estamos, o bueno, estamos en un proceso cerca de la muerte, podemos estar, o que estamos, sí, próximos a la muerte, podemos sentir a lo mejor cierta angustia. Pero en el caso de Jesús, había más que eso. Se trataba de que Jesucristo, que no tenía pecado, en ese momento se estaba enfrentando contra el poder del maligno, contra el poder total del mal. Es decir, se estaba enfrentando contra todo aquello que se opone con la santidad de Dios. Y en ese momento estaba sobre él, todo el mal estaba cayendo sobre él. Todo el mal de la humanidad estaba cayendo sobre él. Sobre el Cordero de Dios estaba cayendo el pecado de todo el mundo. Y es aquí, hermanos, donde yo creo que nuestro Señor Jesucristo se comenzó a entristecer y a angustiarse. Porque Él, no teniendo pecado, tomó nuestro pecado. Y de toda la humanidad, imagínense, si cuando uno se equivoca, en nuestra vida pasada, cuando uno pecaba, nos entristecíamos y obviamente sufríamos las consecuencias del pecado. Y a lo mejor tú te sientes así en estos momentos. Yo no conozco tu vida, pero tú sí, tú que me estás escuchando en esta mañana, tal vez tú te sientas mal delante de Dios porque has cometido pecado, y te sientas triste, y a lo mejor en tu espíritu digas, ya no hay más solución. Déjame decirte que Dios es la solución para tu vida. Y aquí, hermanos, podemos estar presenciando un choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí algo bien importante también, inmediatamente después de esto, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí solo podemos entender que la tristeza que Jesús estaba sintiendo no era solamente la angustia de morir en las próximas horas, sino que Él estaba muriendo por una causa, que era la redención de pecados de toda la humanidad. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos al Padre y podemos ser justificados ante Él, pero solamente a través de Él. Así como Adán pecó, y a través de un hombre se perdió la comunicación con Dios, a través de un hombre se tenía que restaurar, y ese hombre era el Hijo de Dios, era Jesucristo. Entonces, en esos momentos, Él asumió una actitud de obediencia, una actitud donde Él lo único que quería era redimir a la humanidad. En Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense, un ser inocente como Jesucristo, tener que cargar la culpabilidad acumulada de toda la humanidad. Eso le causaba mucha agonía, y aparte de eso, iba a ser colgado en la cruz, donde esto representa la maldición de Dios.
Entonces, por eso Gálatas 3:13 nos habla de esto, que Él se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Cuando nosotros, no sé, yo no me puedo imaginar este momento que Jesús estaba pasando. Cuando Jesús estaba tomando nuestros pecados, tomando nuestras culpas, era la agonía espiritual más dura, se pudiera decir aquí. Era la agonía que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera la podía sobrellevar. Pero aún así, después de que Jesús les dice a sus discípulos que su alma está muy triste y hasta la muerte, dice la palabra del Señor: quedaos aquí y velad. Les dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Aquí les está haciendo un llamado para que velaran. No era la primera vez que nuestro Señor Jesucristo les decía que tenían que velar, sino que aquí también ya les decía constantemente que permanecieran en esa actitud. En Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37, ahí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo les pide a los discípulos que mantengan esa actitud de velar. Dice el 13:33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, hermanos, en esta mañana, yo sí te invito a que permanezcamos con esta actitud de velar, de orar, de estar en comunión con Dios. Es un momento donde podemos nosotros, ahora sí, podemos como hogar estar reunidos, hablando de Dios, estudiando su palabra, teniendo una comunión con Dios. Aprovechemos este tiempo donde nuestro gobierno nos pide que no salgamos, que estemos en nuestras casas por una emergencia sanitaria, pero debemos de tomarlo como un momento para estar en comunión con nuestro Señor, un momento para estar velando, estar con nuestro espíritu atento ante la situación que estamos viviendo, porque las señales, como lo decía mi hermano Abraham Murúa, las señales se están presentando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo se está cumpliendo. Entonces, hermanos, este es un momento muy importante para que tú y como yo, tanto tú como yo, como la iglesia en general, estemos en comunión con nuestro Dios y le busquemos para adorar su nombre, para bendecir su nombre, para ponernos a cuentas con Él, y que nosotros podamos tener entonces la vida eterna, que es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo. Y aquí algo que me llama mucho la atención es cuando los discípulos reciben la exhortación de Dios, de Jesús, perdón, de quedaos aquí y velad. Dice más adelantito, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Aquí lo que yo puedo ver es que nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo momento. Él es Dios, y Él era Dios en ese momento, encarnado en un hombre. Sin embargo, Él estaba obedeciendo a Dios Padre. Él estaba obedeciendo y Él estaba siguiendo ese plan hermoso que ellos hicieron para que la humanidad tuviera esa comunión con Dios y pudiera estar en contacto con el Padre, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí me llama mucho la atención, hermanos, cómo Él, siendo rey, vino a humillarse, pero sobre todo Él obedecía a su Padre en todo momento. Y eso es algo que me deja a mí maravillado, porque podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver que Él, a pesar de que tenía los recursos para poder interrumpir y no pasar por esa agonía, Él decidió hacerlo en el Getsemaní. Por eso es tan importante que esa era la única manera, el ir a la cruz era la única manera en la que nosotros podíamos ser salvos.
Y nuestro Señor Jesucristo le dice en su plática con Dios, muestra con toda claridad lo que estaba sintiendo en su momento. Dice la palabra del Señor, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Él estaba sufriendo por lo que se iba a venir, pero también estaba sufriendo porque estaba tomando todo el pecado de la humanidad, como ya se los había mencionado. Y lo que más me llama mucho la atención, hermanos, de este pasaje es, y decía, Abba Padre. Estudiando un poquito sobre la Biblia, Abba era la manera en la que un hijo le hablaba a su padre, porque había una comunión, porque había algo que estaba eh, una relación muy fuerte, muy firme, una relación con mucha confianza. Y solamente eso se hallaba en este pasaje y decía, Abba Padre, le estaba diciendo a Dios, Señor, Dios mío, por favor, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando obediencia. Obediencia. Y ahí es un momento de honestidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba padeciendo, estaba sufriendo. Y la palabra del Señor nos habla también de que fue tanta la agonía que sus lágrimas eran como, pues eran como sangre, o estaba llorando sangre del sufrimiento que estaba viviendo en ese momento. Y algo aquí bien importante recalcar es que no se trataba de dos voluntades diferentes o dos voluntades separadas, de que Dios Padre decía que muriera en la cruz y Él no quería, no, sino que era tal el sufrimiento, tal la soledad que sentía nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba rodeado de los discípulos, que Él alineó su voluntad, la alineó con la del Padre y le dijo, Señor, haz tu voluntad, mas no como yo quiero. Entonces ahí podemos ver esta hermosa palabra. Como les digo, no se trata de dos voluntades diferentes, la del Padre y la del Hijo, no, sino que ambas vienen en el plan hermoso y divino de la redención. En Juan 12, versículos 27 y 28 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y es algo maravilloso, hermanos, que aquella hora a lo que Jesús se refería era que tenía que ver con un determinado momento de que la eternidad se tendría que resumir y concentrar toda la angustia, toda la pena, toda la muerte, todas las consecuencias del pecado. Esa era la hora donde Jesús tenía que llevarla consigo para poder cumplir con este hermoso plan. Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, esta agonía fue real, no es una historia únicamente, sino que fue algo real. Él sufrió el hambre, el cansancio, Él sufrió el dolor de la deslealtad de las personas, la intolerancia, la incomprensión y la injusticia. Pudo también él ver la decepción de sus seguidores más cercanos, la traición y cobardía entre otros. Sufrió la agonía indescriptible en la cruz y además iba a vivir la separación de Dios Padre, porque el hecho de que nosotros tengamos pecado en nuestras vidas, hay una separación de Dios hacia con nosotros. Entonces él iba a ser abandonado y desamparado por su padre, donde siempre había tenido una comunicación con él, y en esos momentos de la cruz iba a tomar iba a vivir esa separación. Fue algo donde él, híjole, se sumaron todas estas situaciones y donde Cristo pues tuvo que aprender a ser obediente a Dios a, a través del sufrimiento. Y es muy difícil, hermanos, es difícil eh, ser obediente a Dios en un mundo caído, en un mundo perdido. Sin embargo, Dios nos muestra que a pesar de esto, sí es posible vivir una vida recta delante de Dios, vivir una vida donde podamos agradar a nuestro Dios.
Entonces, sí es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que toda esta agonía la vivió y tomó esta decisión tan importante en el Getsemaní para que tú y yo en esta hora podamos estar gozando de nuestro Dios. Entonces, hermano, en esta hora, yo sí te pido que tomes un tiempo para que ores con Dios, para que hables con Él en estos momentos. Es un mensaje corto donde igual pudiéramos hablar más al respecto, porque ya después dice la palabra del Señor que Jesús vino con los discípulos y los halló durmiendo. Veló y oró y otra vez, bueno, le dice la palabra del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la Biblia que otra vez se fue, oró y diciendo las mismas palabras, y al volver los halló durmiendo una vez más, porque los ojos estaban bien cansados de sueño y no sabían qué responderle. Entonces vino una tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Pero los discípulos no estaban viviendo con él esta agonía. Y hermanos, es preocupante que como iglesia nosotros estemos como en un estado de somnolencia donde no tomemos importancia a las cosas espirituales, donde no tomemos importancia a lo que Dios nos habla en su palabra y nos dice que debemos nosotros estar prestos, estar dispuestos a que nuestro espíritu se goce, que nuestro espíritu sea lleno por el Espíritu Santo. Es bien importante en estos días, hermanos, en que estamos viendo esta situación, que el Evangelio se comparta, que el Evangelio crezca, que nosotros podamos hablar de lo que Dios está hablando en su palabra, porque los tiempos finales se acercan. Los tiempos finales están ya están por llegar. Y sí es bien importante que tú y como yo podamos compartir este mensaje. Entonces, hermanos, yo les invito en esta mañana, o la hora que tú me estés viendo, yo les invito a que tomemos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia ante la sociedad, ante un mundo caído. Es bien importante que nosotros estemos velando y orando para que más personas sean alcanzadas por el poder de Dios, que más personas puedan escuchar la palabra y puedan entregar su vida a Él. Entonces, hermanos, es una palabra que yo quería compartir contigo, compartir con ustedes y recordarles que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz, le costó su vida, costó derramar su sangre, costó humillaciones, costó que toda la maldad estuviera concretada en un solo momento en Él. Entonces, hermanos, yo sí les invito a que busquemos de Dios y que podamos nosotros entregar nuestra vida a Él, que podamos predicarle a nuestros vecinos, predicarle a nuestras familias acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, acerca de lo que Dios hizo por ellos para que todos tuvieran oportunidad al arrepentimiento. Así que, hermanos, este mensaje es de bendición a mi vida y ojalá haya sido para la tuya. Muchas gracias por escuchar Casa de Alabanza Obregón, Casa de Alabanza Mazatlán. Hay muchas cosas más por las cuales podemos ahondar, pero el tiempo no nos da. Nos tomaría mucho tiempo poder estudiarlo, pero lo esencial aquí es que nuestro Señor Jesucristo en un día como hoy estaba viviendo esta agonía, y donde de ahí tomó la decisión de morir por ti y por mí en la cruz. Entonces yo te invito, hermanos, a que fortalezcamos nuestro espíritu, que nosotros busquemos la manera de que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Los tiempos finales se acercan, así que, mi hermano, hay que prepararnos para poder reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Es momento para que tú y yo podamos estar
bien delante de la presencia del Señor. Así que quiero hacer una oración para que todo aquel que escuche esta palabra, que el Espíritu Santo toque su vida y trabaje en ustedes, al igual que los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Señor, en esta hora muchas gracias te damos, Padre, por este hermoso plan que tú hiciste para que la humanidad pudiera reconectarse contigo, para que la humanidad pudiera estar en contacto una vez más contigo. Muchas gracias, Dios Padre, por tener la voluntad y el querer hacerlo. Gracias por amarnos, Señor, tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que nos enseñara estas hermosas enseñanzas, para que tu Hijo tomara nuestro lugar en la cruz y a través de él pudiéramos nosotros acercarnos a ti. Gracias, Jesucristo, por haber tomado mi lugar en la cruz, por haber perdonado mis pecados, por haber sanado mis enfermedades. Muchas gracias te doy, Espíritu Santo, y te pido que, Espíritu Santo, que tú obres en cada una de las personas que escuchen este mensaje. Yo no soy el mejor orador ni el mejor predicador, pero sí un siervo que busca tu presencia, un siervo que quiere adorarte y agradarte y ser un vaso en tus manos, Señor. Yo quiero ser un vaso usado por ti para que otras personas lleguen hacia ti. Muchas gracias, Señor. Te damos y te pido tu bendición para todas esas personas de Casa Alabanza Mazatlán, para todos mis hermanos de aquí de Obregón, para toda aquella persona que escuche este mensaje. Gracias te doy por sus vidas, porque yo sé que tú vas a obrar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que tu hermoso y perfecto plan, Señor, sea cada día palpable en nuestras vidas y que nosotros podamos seguir creciendo en nuestro espíritu, que podamos seguir creciendo, Señor, en dones, que nosotros podamos seguir predicando de tu palabra libremente, Señor, y que más personas puedan ser alcanzadas por tu gracia. Muchas gracias, Señor, te pedimos de tu bendición para toda aquella persona que me escuche. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y hermano, Dios te bendiga y te invito a que sigas firme y adelante, sin importar la situación que estemos viviendo. Ten confianza porque Dios está de nuestro lado. Aunque la sociedad y el mundo esté turbado por lo que se está viviendo, ten la confianza de que tienes a Dios de tu lado. Así que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda que Jesús entregó su vida por ti y por mí. Recuerda que Jesús te ama y Él quiere estar todos los días de tu vida contigo para orientarte, para enseñarte y sobre todo para que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones.